Hola todos, todas, buen día, tarde o noche en el momento que se reproduzca este video. Rafael Méndez de este lado para tratar un tema que considero muy pero muy interesante. El tema es el verdadero carácter de Dios. El verdadero carácter de Dios. Porque Dios no es como lo haga yo, ni como lo construya mi propio concepto. Es decir, Dios no está sujeto al concepto que yo tenga acerca de Él. Y Dios tiene un carácter. ¿Por qué? Porque es una persona. Y como tal, siendo que es una persona, tiene su carácter. Vamos a ver. Hay un juego que se llama el telegrama. El telegrama. En este juego se coloca una persona, varias personas en fila, de lado, sentado, parado, como sea. El punto está en que una persona de ella va a decirle un secreto al otro y el otro va a transmitir ese secreto al otro a sus oídos y el otro al otro hasta que llegue al final de la cola o al final de esa fila. Y cuando llega al final se le pregunta ¿qué fue lo que tú recibiste? Entonces esa persona va a decir yo recibí tal y cual cosa. Va a decir, o lo que va a llegar va a ser algo totalmente distorsionado, pero muy lejos de lo que se le dijo al principio, o sea, lejos del mensaje original, muy lejos del mensaje original. Entonces hay un desgaste de información según se va transmitiendo. La segunda persona que escuchó otra cosa y la dijo. Luego la tercera, la cuarta, la quinta y finalmente donde llegue el mensaje fue algo totalmente fuera del original. En ese juego, en esa dinámica, actividad o como se llame, obtenemos la enseñanza de cómo se desgastan los mensajes y más con el tiempo, porque también con el tiempo se desgastan los mensajes. Eso nos enseña a nosotros también en que a veces se origina un chisme, un comentario en una comunidad, en un barrio, en una iglesia, en el lugar que sea. Se origina un decir y cuando venimos a consultar fue total lejos de la realidad del mensaje original. Así acontece también cuando hay un libro sometido a tantas y tantas traducciones. Es decir, cuando hay un mensaje original en un libro y alguien lo traduce, alguien que domina el idioma, pero el dominar el idioma no significa que esa persona sepa toda la palabra del idioma original. Y esto lleva a que ese traductor quizás se encuentre con una palabra que no entendió y va a colocar una que le pareciere que vaya de acorde a lo que ya iba traduciendo. Entonces, ¿qué acontece con esto? Un idioma original, un libro que es traducido, luego pasan los años y recibe una revisión, porque hay que adecuarlo a los tiempos, al lenguaje ya de la época, y va recibiendo de nuevo otra revisión, otra traducción. Va a ser pero muy diferente del idioma original, de la intención que hubo en ese libro. Pues bien, yo quiero hablar, ¿qué sería originalmente lo que Dios trató en el huerto del Edén? ¿Hablaría Dios solamente en resumen o aparecería solamente este resumen? Porque ha llegado a nuestras manos un resumen. ¿Sería esto solamente lo que Dios habló a Adán y a Eva?
¿Solamente le hablaría de sentencia? ¿Le hablaría de juicio? ¿O lo vemos como juicio? En el contexto de cómo se lee, es juicio lo que habla ahí. En el contexto de cómo se lee. Pero ¿y ahora? ¿Y el idioma original? ¿Hablaría solamente Dios, en resumen, a una pareja tan importante? Estamos hablando de los dos seres humanos, primero de la raza humana. Adán y Eva sumaban muchísima importancia para solamente haberle dicho, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adán y Eva sumaban demasiada importancia para solamente tener un poquitico de referencia de hablarle de un Salvador. Entonces vemos que el juicio, de lo que según el contexto de lo que se lee ahí, cuando Dios llama a la mujer, cuando Dios llama primeramente a Adán, luego a la mujer, vemos la excusa en el que Adán se excusa diciendo, la mujer que me diste. La mujer se excusa diciendo, la serpiente me engañó. En otras palabras, ella está diciendo, tú creaste la serpiente. Si tú no creas la serpiente no me engaña. Estaban tratando de echarle la culpa a Dios de su tragedia, de su derrota. Pero, ¿qué acontece? Dios visualizó que así mismo la humanidad también estaría echándole en cara su culpa. Y visualizó también en el futuro de la descendencia de Adán y Eva que cuántos se excusarían o se justificarían y cuántos juzgarían a un Dios tirano que estaría buscando solamente la falta de sus hijos para echárselo en cara, cuando Dios no es así. Al contrario, Dios es un Dios de solución. Entonces cuando Dios le dice a Adán, según en el contexto de lo que leemos, maldita será la tierra por tu causa, por tu culpa. Cardo y espino te producirán. Trabajará en ella, derramará el sudor de tu frente hasta que vuelva al polvo, porque polvo eres y al polvo volverá. El contexto que estamos viendo aquí es un juicio, según lo que se lee. Pero lo cierto es que Dios trataría de convencer a aquella pareja de la tragedia de su pecado. Y aquí viene algo interesantísimo, que es lo que mucho o poco hemos podido entender. Y es que con el pecado, lo que realmente entró fue un desequilibrio en toda la creación. En otras palabras, lo que Dios le quiso decir a Adán y Eva, y esta es la frase correcta, según lo que pasó verdaderamente en la antigüedad, la frase correcta es, hijos, habéis caído en un abismo tan profundo que ni aun mi poderoso brazo os puede alcanzar. Ya comienza a sentirse la desarmonía penetrando en toda la creación, robándose todas las virtudes. ¿Usted sabe qué es lo que significa esto? Que Adán y Eva ocupaban el centro del universo y dependiendo de lo que entraba en ello, afectaría a la creación. Y eso es lo que mucha gente todavía no entiende del misterio del alma. En el alma que Dios colocó en Adán y Eva, estaría el equilibrio de la creación. Dependiendo de lo que penetraba en ello, afectaría la creación. Y como ellos comieron de aquel árbol, le dieron paso a la rebeldía de Lucifer. Comer de aquel árbol representaría que estaban de acuerdo con Lucifer. Comer del árbol de la vida representarían que estaban de acuerdo con Dios. Al comer del árbol de la vida penetró la desarmonía en la creación, haciendo que el tigre y el leopardo comenzaran a perseguir a los animales que comían hierba. Ellos también comían hierba. Este desequilibrio hizo que los animales se volvieran en contra de Adán y Eva. Este desequilibrio hizo que la tierra comenzara a tener problemas para la producción. De manera que el pecado que entró en Adán y Eva y el juicio que aparentemente Dios habla ahí, no es un juicio. No es un juicio, es consecuencia. Consecuencia de consecuencia, razón de razón, porqué de porqué. Y eso es lo que el misterio que mucha gente no han entendido.
Las traducciones fue que pusieron el contexto de un Dios severo, de un Dios diciendo, ¿por cuánto hiciste esto? Está hablando como de que por cuánto ahora yo te castigo. A la mujer le dice, por cuánto hiciste esto, multiplicaré los dolores de tus preñeces. A la serpiente andará arrastrándote sobre la tierra y polvo comerá. Andarás arrastrando sobre tu pecho y polvo comerás. Es consecuencia de consecuencia. Y así vemos en distintos pasajes de la Biblia a un Dios severo, a un Dios castigador, pero es que lo que llegó a nuestra mano fue en el idioma de nosotros. Y los traductores, los autores, según le parecieron, escribieron ciertas cosas que apartaron o disfrazaron el verdadero carácter de Dios. De manera que el carácter de Dios es muy afable, muy perdonador y misericordioso. Bien que no tendrá por inocente al culpable. El culpable va a llevar su propia sentencia y va a llevar su propio pecado. El que Adán y Eva murieran, porque fueron creados para que vivieran para siempre, es consecuencia de que Dios no es injusto ante su decreto. Dios había lanzado un decreto: ciertamente morirán el día que de ese árbol coman. Ahora bien, como Dios no es injusto ante su decreto, ante su sentencia, tendría que hacer cumplir esa ley. Ahora, ¿cómo la hizo cumplir? La hizo cumplir en un sustituto, en alguien que él levantaría de la descendencia de Adán y Eva. Este haría cumplir aquella sentencia. Ahora no morirían Adán y Eva, morirían físicamente, claro que sí, pero esa alma viviría para siempre aceptando el perdón. Y Dios lo convenció a ellos de su caída cuando le dio la lesión del cordero que Adán mató. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo que Adán mató el cordero? La Biblia tampoco te dice que fue Dios que lo mató, solamente te dice que lo vistió. Pero ten por cierto que Dios le dijo a Adán que él debía sacrificar el cordero. Cuando Adán mató el cordero, entonces Dios lo vistió. ¿Por qué Adán mató el cordero? Porque la raza humana era que iba a matar a Jesucristo. Dios mismo no podía matar a Jesucristo. Por eso no fue Dios que mató el cordero. Fue Adán, que tembloroso y sollozo acertó darle una puñalada. Y tú dirás, ay, ¿había cuchillo? Con un cuchillo de piedra lo mató al cordero y Dios lo vistió. Así representaría Adán que su descendencia mataría a Jesucristo. Entonces, ese es el verdadero carácter de Dios. Y el que la gente no conozca ni entienda el verdadero carácter de Dios produce un abismo y una separación. Y por eso no se acercan a Dios. Por eso es tan importante el conocimiento acerca de Dios, de su verdadero carácter. Porque si la gente no conoce el verdadero carácter de Dios, aquí es donde se cumple cuando Dios dice, mi pueblo falló por falta de conocimiento. Porque al no tener el verdadero conocimiento de Dios, pecan y se alejan, porque creen que Dios no lo va a perdonar ni lo va a levantar. Y no confían en la gracia de Jesucristo, de que Dios puede transformarlo para dejar el pecado. Por eso es tan importante el verdadero conocimiento acerca de Dios. Y por eso dice Dios en Jeremías 9:23. Ay, oye como dice en Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía se alabe. Más alábese el que se hubiere de alabar en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago juicio, justicia y misericordia en la tierra. Porque esta cosa quiero, dice Jehová. Entonces ese es el conocimiento acerca de Dios, de qué es lo que Él quiere: juicio, justicia y misericordia. Y que no se alabe el sabio en su sabiduría, sino en conocerle y entenderle acerca de su justicia, acerca de su verdadero carácter. Entonces, el contexto de lo que se lee ahí es juicio, pero realmente Dios lo que le habló a aquella pareja, vuelvo y repito, siendo tan importante porque fueron los dos seres humanos primero que Dios creó, no lo dejaría sin información de lo que Él iba a hacer en el futuro. Y Dios, que llama a las cosas que no son como si fueren, ya lo había perdonado por la sangre que todavía no se había derramado acerca de Jesucristo.
porque el enemigo se enteró de que Dios tenía planes de salvarlo a través de la descendencia de ellos. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Fue a reclamarlo. Ellos pecaron, ellos obedecieron a mi voz, ahora son míos. El enemigo quería matarlo, porque si lo mataba, no iba a haber una descendencia, y así no nacería el Salvador. Pero Dios lo detuvo, y Dios, que llama a las cosas que no son como si fueren, le dijo: el hombre me pertenece, yo lo compré con mi sangre. Adán y Eva ya fueron comprados con la sangre de Cristo y lo salvó. Pero la sangre, no, ya era como si se hubiera derramado. Porque voy y repito, Dios llama a las cosas que no son como si fueren. Entonces, medita bien cuál es el verdadero carácter de Dios. Que Él tiene mucha misericordia de ti, y que Él quiere perdonarte, que Él quiere restaurarte. Eres tú mismo, tú misma, que eres severo contra ti mismo. Eres más severo contra ti mismo, más que lo que tú crees acerca de Dios. Dios no te condena, y tú te estás condenando a ti mismo. Así que entiende que Dios sí te perdona, y sí te levanta de eso que tú crees que no tiene solución. Sí tiene solución. En el carácter de Dios encontrarás su misericordia, y Él te perdona. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta aquí ha sido este video, breve video. Rafael Méndez, centinela de mí mismo, para poder ser centinela de los demás. Porque nadie puede quitar una paja del ojo de su hermano si no quita la viga que tiene en su ojo. Amén y amén.